Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Saludándoles, como siempre, su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. A todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión aquí en este bello canal, en este bello espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión quisiera hablar un poco o hacer una reflexión acerca de un pasaje de la Escritura en donde me parece que es muy importante reflexionar en ello, ya que hoy día, con base a los descubrimientos arqueológicos, al avance de la tecnología, y no hablo del ámbito de la medicina o de las comunicaciones, no. Me refiero a que estos avances tecnológicos que se han dado en diferentes ámbitos han servido para la arqueología bíblica, han servido mucho justamente para el estudio de los manuscritos, de los códices y de todo aquello que implica las copias originales y las más antiguas de la palabra de Dios. Y esto desde luego nos da mucha tela de donde cortar, es decir, que tenemos tema para poder abordar. Y en las últimas entregas hemos estado hablando acerca justamente de lo que es el origen de la Biblia, en virtud de la gramática, en virtud de la escritura o de la palabra escrita, plasmada, en este caso, reitero, en manuscritos, papiros, que posteriormente la compilación de los mismos y de los hallazgos de estos se convirtieron en códices, porque son porciones vastas de pasajes de la Escritura y que en un momento dado, dan origen justamente a la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Y hablando de todo esto, hermanos, amigos, hoy quisiera tratar el tema de la espada de dos filos, que es un pasaje que se menciona en la Escritura, que de hecho son varios los pasajes que lo mencionan, pero quisiera hablarlo en el pasaje que se refiere en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia que estamos viviendo a razón de la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Y sobre todo, hermanos, porque, me reitero, los avances tecnológicos en la arqueología bíblica, en la filología, los documentos, los manuscritos, nos permite tener la certeza, hermanos, de que la palabra de Dios se ha preservado de una u otra manera hasta llegar a nuestros días. Por supuesto, y como lo he comentado, el hombre ha tenido que ver en ello, es decir, que el hombre ha sido un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo el plasmar la inspiración de nuestro Señor, de nuestro Dios, a través de la inspiración de su Espíritu, se ha revelado esta palabra, este pensamiento de Dios, y se ha plasmado en papel para que el hombre lo tuviese, para que nosotros los hombres pudiéramos verlo, pudiéramos meditarlo, pudiéramos aprenderlo, pudiéramos vivir conforme a esa palabra escrita, una palabra preciosa, una palabra transformadora que cambia y renueva nuestras vidas. ¿Pero a qué se refiere este término de espada de dos filos? ¿Por qué lo menciona la Biblia? Muchos han desarrollado o hablado acerca de esto, y me parece, reitero, importante hacerlo desde el punto de vista de los manuscritos, desde el punto de vista de los hallazgos, y qué es a lo que se refiere, y cómo, de alguna manera, la palabra de Dios y la profecía se cumple exacta y objetivamente en nuestras vidas y en nuestros días también. Para ello, hermanos, quisiera que me acompañaran a el libro de Hebreos, o mejor dicho, la carta a los Hebreos, esta carta universal, capítulo 4, verso 12. Hebreos, capítulo 4, verso 12,
en donde voy a dar lectura. Normalmente utilizo diferentes versiones. En esta ocasión quisiera utilizar la versión Reina Valera 60, que es la versión que comúnmente se utiliza en la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje, hermanos, desde luego tiene todo un contexto en virtud de una exhortación hacia los que eran judíos y que en un momento dado, desde luego, habían escuchado el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, y que, por supuesto, esta palabra viene a confirmar que ese evangelio, esa palabra que se estaba compartiendo nueva para estos judíos que estaban acostumbrados, por supuesto, a vivir en la ley de Moisés, en la ley de Dios, era un contraste tremendo el poder hacer ese cambio, el poder dejar las prácticas de las obras de la ley, que no solamente era la ley en sí misma, sino que también venía una serie de añadiduras que se fue dando a razón del tiempo por los escribas y por los maestros que enseñaban esta ley, y los diferentes grupos políticos que se fueron formando en la Palestina del tiempo de Jesús. Y a razón de ello es que el escritor de los Hebreos, desconocemos exactamente quién escribió esta carta. Posiblemente muchos afirman que fue el apóstol Pablo, pero no hay una certeza, porque él mismo no se la está adjudicando. Entonces lo dejamos como el autor de la carta a los Hebreos. Y justamente, reitero, en este contexto de exhortación a buscar caminar en la senda del Evangelio y dejar la ley, es que viene esta palabra y este pasaje en sí. Y este pasaje, hermanos, nos está diciendo, nos está afirmando, sobre todo, el escritor de Hebreos claramente está haciendo una afirmación, pero también una comparación. Una comparación en donde nos habla de una figura, está utilizando una figura para denotar que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es decir, que surte un efecto. No es una palabra estática, no es una palabra sin vida, es una palabra que tiene espíritu, es una palabra que cuando ésta ejerce su manifestación en la vida del hombre, va a producir algo de una manera profunda. Y desde luego el autor de Hebreos está haciendo un comparativo con una espada de dos hojas. Dice aquí que es una espada de dos filos, que es más cortante aún que una espada o que toda espada de dos filos. La palabra de Dios corta aún más que esta espada de dos filos. Y habla de dos filos porque, hermanos, esta espada tiene desde luego dos hojas y que en un momento dado está afilada de cada lado del acero o de la hoja, muy, muy afilada. Y que desde luego esta la convierte en una espada de dos filos con una capacidad de ataque letal. Esta espada, por supuesto, al referirse el autor a dos filos, es una espada que, por supuesto, existe. Las espadas de dos filos existen, pero seguramente, hermanos, el autor, conforme al tiempo en que se escribió esta carta y a lo que está desarrollando, muy probablemente el autor de Hebreos tenía en mente esta figura de la espada gladius. La espada gladius
era utilizada, por las legiones romanas, por los romanos, por el ejército romano. Y era una espada muy, muy efectiva. Si bien era una espada corta, si acaso de medio metro, si acaso no era una espada muy larga, pero permitía justamente el poder empuñarla y que fuese muy versátil en el momento de la batalla, y que al tener 2 hojas pudiera ser un corte en ataque recto letal, mortífero. Y justamente esto, en virtud de este filo de 2 hojas, tenía un ataque muy, muy exacto de penetración y de perforación. Entonces el escritor de Hebreos nos dice, hace este comparativo de la palabra de Dios con una espada, pero nos dice que la palabra de Dios es aún más cortante de esta espada que estábamos hablando. Y reitero, cito la espada Gladius, una espada muy famosa en su tiempo, porque era utilizada durante muchos cientos de años por el Imperio Romano en sus conquistas del mundo. Entonces, hermanos, por supuesto que el autor de Hebreos está utilizando esta espada de una manera figurada, pero sobre todo porque lo que quiere hacer él es resaltar el efecto o la capacidad que tiene esta espada de Dios, o mejor dicho, esta espada del Espíritu, para penetrar en la vida de una persona. Así como en batalla, al empuñarse esta espada de 2 filos, podía penetrar en el cuerpo de una persona, aún normalmente se utilizaban en ese tiempo corazas de piel muy, muy dura, pero esta espada tenía la capacidad de atravesarla, sobre todo en un ataque frontal. Entonces, hermanos, nos está hablando justamente de esta capacidad de penetrar de esta espada y de cortar todo lo que toque. En este sentido, por supuesto, hermanos, que nos está hablando de cómo puede penetrar en la vida de una persona la espada, es decir, la palabra de Dios, la obra y el efecto de la palabra del Señor. Según este contexto, nos está diciendo o nos habla de cómo puede exponer lo más profundo del ser, del ser interior de un hombre, de una mujer. Es decir, que puede penetrar y que puede mostrar no solo la vida natural, sino que desde luego también la condición espiritual de esa persona. Reiteramos, estamos hablando de la espada, pero la espada es la palabra de Dios. Entonces, todo nuestro ser, cuando vamos a la palabra de Dios, todo nuestro ser queda expuesto por la palabra. Ella nos declara la condición y nos revela el hombre natural, cómo estamos en el sentido de nuestra alma, pero también de nuestro espíritu. Por supuesto, hermanos, que la palabra de Dios, al mostrarnos la condición de nuestro ser interior, de nuestros pensamientos, nos muestra nuestro corazón, nos muestra las motivaciones de nuestro corazón, nos muestra nuestra moral, cómo nos encontramos, cómo nos movemos, cómo caminamos, etc. Nos deja ver, a la vez de cómo somos nosotros como personas, cómo nos conducimos de forma natural en nuestras relaciones, en nuestra vida día a día, nos deja ver cómo nos encontramos espiritualmente, en comparación a la moral de Dios. Entonces, el efecto de la espada del Espíritu, hermanos, amigos, en la vida del creyente es de forma permanente. Es decir, que normalmente asociamos este pasaje cuando alguien va a recibir el Evangelio por primera vez y el efecto que éste puede tener. Sin embargo, en el creyente es de forma permanente, que está exponiendo siempre el ser interior de un creyente, y que siempre y solamente a través de la palabra de Dios el ser humano puede verse como en un espejo. Puede ver la realidad de su interior.
Es decir, que la palabra de Dios siempre, siempre llegará a lo más profundo de nuestro ser, por supuesto, cuando el hombre está dispuesto a ella misma. Cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, también tiene un efecto. No solamente tiene un efecto en una persona que está abierto a recibir esta palabra, sino también en aquel que está escuchando el evangelio, que está escuchando el mensaje o que está escuchando la palabra de Dios, tiene un efecto pero diferente al del creyente. ¿Por qué? Porque al momento en que la persona, el ser humano, rechaza, por la dureza de su corazón, rechaza el evangelio, rechaza la palabra de Dios, esta espada de dos filos se convierte en un elemento de juicio y de ejecución. Es decir, la espada simplemente viene a mostrar lo que hay internamente, corta para mostrarnos lo que hay en el interior. Pero muchas veces al hombre natural no le gusta justamente ver qué hay ahí. No le gusta salir de ese estado de pecado, no le gusta salir de ese estado de error, no le gusta dejar esa condición pecaminosa. Entonces hay un rechazo hacia la palabra de Dios, hay un rechazo hacia esa espada, y entonces, hermanos, justamente esa buena noticia que viene a nuestras vidas, porque la palabra de Dios es la buena noticia de que el hombre es presentado justo delante de Dios por la obra vicaria de Cristo, el cual reconcilia al hombre con el Padre eterno a través de su sacrificio y por el derramamiento de su sangre. Entonces, hermanos, el rechazar esto, el rechazar esta obra, entonces trae juicio para esa persona, pero es una decisión del hombre, no de Dios. No, la espada se convierte en juicio cuando en el hombre hay rechazo, cuando en la mujer hay un rechazo hacia esa palabra. Porque la palabra lo que hizo fue entrar y mostrar lo que hay internamente, la condición espiritual, la condición del corazón, la condición de los pensamientos de esa persona. Y a veces el vernos tal y como somos no nos gusta. Pero ciertamente cada uno de nosotros sabemos quiénes somos y cómo estamos por dentro. Pero viene la palabra de Dios y nos confronta y no nos gusta. Y entonces, hermanos, hay un rechazo. El evangelio para el creyente es una guía que lo encamina hacia Cristo y hacia el crecimiento de su vida espiritual. Conforme va conociendo más de la palabra de Dios, va creciendo más espiritualmente y empieza a haber un estado de madurez, de cambio y de transformación en esa persona. Es decir, que hay un efecto transformador por la fe y por la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Pero en el que rechaza, en el que no quiere ser confrontado con su realidad pecaminosa, con su pecado, entonces a sí mismo se condena, no Dios, no Dios. Ahora bien, Efesios capítulo 6, verso 17, quisiera leerlo de igual manera en la versión Reina Valera. Efesios capítulo 6, verso 17, nos dice, hablando acerca de lo que son las batallas espirituales, acerca de enfrentarnos con nuestro enemigo y de estar firmes en el día de prueba, en el día malo, en el día de la tentación. El apóstol Pablo hace una referencia muy precisa de los elementos que conforman una armadura espiritual para el creyente, en donde cada elemento va a depender de la fe y cada elemento juega un papel vital para la vida cristiana, para la vida de ese creyente, para la vida espiritual de ese creyente, para que pueda desarrollarse y lograr los objetivos y moverse en el propósito de Dios con la armadura puesta.
Y entre los elementos de esta armadura, por supuesto, que nos habla de la espada. Dice Efesios capítulo 6, verso 17, no voy a leerlo todo, solo este versículo, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez más viene una confirmación ahora por el apóstol Pablo, no solo por el autor de Hebreos, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ya no tenemos duda, no es una figura solamente en un sentido simbólico, sino que efectivamente haciendo esta cuestión espiritual de los elementos de una armadura, la espada juega un papel muy importante, en donde por supuesto es la palabra de Dios. Entonces, este pasaje nos confirma, el apóstol Pablo confirma que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Al decir esto, al expresar esto, el apóstol Pablo nos está diciendo que el ejecutor de la espada es el Espíritu de Dios. Sí, por supuesto, se nos está diciendo que tomemos la espada, pero quien está detrás de esa espada es el Espíritu Santo. No nosotros solos, no nosotros mismos, es el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo es quien acciona la palabra de Dios en la vida del creyente mediante la fe, y es el Espíritu inclusive que convicciona o convence también al mundo de pecado. Aún no son los dos filos, estoy aclarando. Todavía no hemos llegado al punto de los dos filos de esta espada. Pero sí estamos hablando del efecto y la obra de esta espada. Así que es muy importante, hermanos, mencionar que esta espada utiliza dos filos. Cuando hablamos de que la espada tiene dos filos, hay muchos mensajes acerca de esto. He podido ver algunos. Algunos hermanos, muchos hablan que cada filo se refiere a la parte interna, una a la parte interna del ser humano y otra a la parte externa. Por eso son dos filos, porque uno es de lo espiritual y otro se refiere a lo natural. Otros también, de alguna manera, dando su opinión y hablando acerca de esto, hablan o mencionan que esta espada tiene un efecto sanador en la vida de una persona, pero también vivificador por el Espíritu Santo en nuestra vida, etc. Entonces pareciera, hermanos, que estas y otras opiniones más parecen centrarse solamente en el efecto de la espada, o bien en el objeto o en el objetivo de la espada. Sin embargo, no podemos olvidar que la espada del Espíritu se refiere a que es la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Es decir, estoy mencionando que la palabra de Dios tiene dos filos. La palabra de Dios tiene dos filos. Estábamos hablando de la espada en sí, pero tenemos que centrarnos en estos pasajes en donde sí nos está diciendo que la palabra de Dios como espada tiene dos filos. Entonces, por supuesto que la palabra de Dios, y ahorita vamos a entrar en ello, la palabra de Dios tiene un efecto en la vida del hombre. Reitero, porque es viva y eficaz, nos dijo el autor de Hebreos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No es palabra muerta, no es palabra sin espíritu. Tiene un efecto, de hecho tiene un efecto transformador, ya que la palabra de Dios convierte el alma del hombre. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, en un momento dado, cuando Jesús lava sus pies a los apóstoles,
ellos no querían que les lavara los pies. Y cuando Jesús les dice que si no permite que él lave los pies de ellos, entonces no tendrían parte en la eternidad. Y entonces el apóstol Pedro dice, bueno, entonces lávame todo, Señor. Y Jesús le dice, ya están limpios por la palabra. La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra convierte el alma del hombre, la palabra le hace sabio, la palabra alumbra el camino del hombre, el caminar de una persona nos va mostrando por dónde debemos de ir. La palabra de Dios trae obediencia, la palabra de Dios trae paz a nuestras vidas. Porque conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo, conocemos su obra, aceptamos de todo corazón y abrazamos esa obra que nos trae paz para con Dios, paz para nuestros semejantes, la paz en nosotros también. Trae gozo, el gozo de la salvación, y la palabra de Dios trae descanso de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos, y por supuesto que la palabra de Dios nos revela el carácter de Dios, nos revela el pensamiento de Dios, nos muestra el corazón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, etc. La palabra de Dios son muchas cosas, podemos seguir enumerando. Pero el tema de esta reflexión es que es una espada de dos filos. Dos filos. ¿Por qué habla de dos filos? ¿A qué se refiere propiamente? No es del efecto ni es el objeto. Se está refiriendo, hermanos, y vamos a verlo, vamos a ver un contexto aquí, en Juan capítulo 4, verso 22. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22, versión Reina Valera 60. Dice de la siguiente manera: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí el contexto es cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y justamente están hablando acerca del lugar de adoración. Si era en Jerusalén, si era en Samaria, etc. Usted puede leerlo en casa. Juan capítulo 4. Pero en este pasaje en específico, el Señor Jesús está hablando acerca de la salvación. Y afirma el mismo Señor Jesucristo que la salvación viene de los judíos. Aquí tiene muchas connotaciones y podríamos estacionarnos un buen tiempo en esto. Podríamos hacer muchas reflexiones y podríamos hacer una exégesis y ver definitivamente todos los aspectos que esto implica, este pasaje. Pero en realidad, hermanos, esto se está refiriendo, por un lado, a que el pueblo de Israel se le encomendó, a la nación de Israel, se le encomendó la ley de Dios, conocida como la ley de Moisés. Y esta ley no solo fue para que ellos la llevaran a cabo, sino que también el objetivo era que pudieran enseñar a otros, enseñar al mundo la ley de Dios, las leyes de Dios, cómo vivir. Recordemos que la ley solamente muestra o mostraba la condición espiritual de una persona, mas no le podía salvar. Entonces, ¿cómo es que dice aquí que la salvación viene de los judíos si la ley propiamente solamente señala, pero no puede salvar? Hay otros pasajes que nos hablan de que por más sacrificios que se hicieran de corderos y día y noche por la propiciación por el pecado, la sangre de esos animales no puede quitar el pecado. Solamente el Cordero de Dios puede y pudo quitar el pecado del hombre, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿por qué está refiriendo esto? Por supuesto, no solo se refiere a que el pueblo de Israel se le dio esta ley de Dios para que la mostrara al mundo, sino que también de los judíos o del pueblo de Israel vendría el Salvador. Hablando Jesús de sí mismo. Es decir, que Jesús como persona, como hombre,
fue judío, como persona. Ahí nació, ahí se desarrolló, ahí creció, ahí llevó a cabo su ministerio, muerte y resurrección. En Israel, la salvación viene de los judíos, refiriéndonos ya propiamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay otro pasaje en concordancia a esto, hermanos. Quisiera leérselos, está en Romanos capítulo 1, verso 16, la misma versión, Reina Valera 60. Romanos capítulo 1, verso 16, en conjunción a esto que estamos hablando. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo, del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Bueno, aquí en su original tiene otra connotación, es decir, para aquellos que están siendo salvos. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Dice aquí, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree o a todo aquel que está creyendo. Al judío primeramente y también al griego. Muchas versiones, sobre todo las versiones modernas, las que vienen de la crítica textual, no del Textus Receptus, ya hablamos de esto, los que vienen del texto crítico, ubican la palabra griego como gentil, la traducen como gentil. Entonces muchas Biblias van a tener al judío primeramente y al gentil. Esto porque llegó un momento en ser la palabra griego, el griego, una persona griega, llegó a ser de uso común como de alguien que no era judío. Entonces cualquier persona que en un momento dado tuviera una cultura, pensamiento como los griegos, se le llamaba gentil, una persona que no era judía. Pero en su primer uso, sí se está refiriendo al griego de nacionalidad, de cultura, de lengua y de escritura. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando de dos pueblos diferentes. Aquí el pasaje nos está hablando de dos costumbres diferentes. Aquí nos está hablando de dos formas de pensamiento diferente. E inclusive nos está hablando de dos lenguajes totalmente diferentes. Cuando hablamos de esto, hermanos, estamos dándonos cuenta que efectivamente, y quiero ser enfático en esto, la primera encomienda de parte de Dios fue justamente dar a los judíos la ley, dar al pueblo de Israel la ley de Moisés, la cual encamina al hombre o encaminó al hombre para llegar a la cruz. Si nos damos cuenta, los evangelios todavía son ley, no es gracia. Los evangelios todavía es ley. Entonces, todavía, porque Jesucristo cumplió la ley. Él cumplió la ley. Murió cumpliendo la ley. Es más, murió cumpliendo el orden de los sacrificios de la ley. Entonces, hasta ahí llega la ley, hasta la muerte de Cristo. Pero cuando Jesucristo resucita, Jesucristo manifestó gracia en tiempo de ley, pero no había gracia todavía. La gracia empieza cuando Jesucristo resucita. Entonces, hermanos, empieza una nueva dispensación, un nuevo tiempo. Es decir, hasta ahí había llegado la ley. Hasta ahí había llegado. Se inició el tiempo de la gracia de Dios.
Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la gracia, nos estamos refiriendo al evangelio de la cruz. Ya no a la ley, ya no se hablaba más de la ley, ya no se debía hablar más de la ley, porque inclusive vemos todos los problemas que hubo en un inicio en la iglesia neotestamentaria, porque era eminentemente judía, acostumbrada a la ley de Moisés, acostumbrada a las formas, acostumbrada inclusive a la ley oral y a todo ese agregado de costumbres que le fueron poniendo a la ley de Moisés y a los mandamientos de Dios, que era imposible llevarla a cabo. Pero hasta ahí llegó la ley. Hasta ahí llegó. Inicia la gracia. Entonces usted se ha de preguntar, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la espada de dos filos, hermano? No entiendo. Bueno, el primer filo, hermanos, nos está hablando del pueblo de Israel. Es decir, recordemos que la palabra de Dios, recordemos que la espada está siendo usada de forma figurada, que la palabra de Dios es la espada, o que la espada es la palabra de Dios, o la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tiene dos filos. Un filo es el filo hebreo. De ahí viene la ley, el mandamiento de Dios en un primer orden, en una primera manifestación a los hombres. Pero llega un momento en que concluye ese tiempo de la ley y Dios da a conocer su palabra, el tiempo de Cristo, el tiempo de la gracia, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la cruz, se da en un tiempo histórico diferente ya. De hecho, hermanos, cuando Cristo caminó y desarrolló su ministerio en la tierra, ya no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Pero, ¿cuál era la lengua universal en ese momento? No era el arameo. No era, por supuesto que el hebreo ya era una lengua muerta. Después de la transportación de Israel a Babilonia, cuando ellos regresaron a la reconstrucción del templo, en el tiempo de Esdras y Nehemías, ya era muy difícil comunicarse con el hebreo al que estaban acostumbrados, porque ya se habían acostumbrado a otra lengua en Babilonia. Y surge el arameo. Entonces, hermanos, el arameo no era una lengua universal, local solamente. Pero sí había una lengua universal como hoy día lo es el inglés. En ese tiempo era el griego. Los griegos ya habían conquistado, muchos años atrás habían conquistado no solamente territorios, sino que también su cultura, su escritura, su lengua había sido depositada en el mundo o en todo el mundo en ese tiempo conocido. Entonces, para cuando Jesucristo vino a este mundo, ya se hablaba y se escribía el griego. Independientemente de que Cristo, sus discípulos y la zona local ellos hablaran arameo, universalmente, para ese momento, se utilizaba el griego. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que la segunda hoja, o la otra hoja de la espada de Dios, que es la palabra, es el griego. Vemos una profecía, hermanos, en Génesis capítulo 9, verso 27, para terminar. Muy interesante, porque esto es un tema muy vasto, pero en Génesis capítulo 9, verso 27, nos está refiriendo a algo. La palabra de Dios no se equivoca y es muy exacta. Dice Génesis 9, 27 en la versión Reina Valera: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo.
no vamos a entrar en el contexto de este pasaje. Sabemos que esto es después del diluvio, son los hijos de Noé, que son los tres, Sem, Cam, Canaán y Cam, perdón, y Jafet. Y aquí hay una maldición hacia su nieto, que es Canaán. Pero bueno, no vamos a hablar de ello. Pero lo que llama la atención aquí, hermanos, es que en la bendición que está profiriendo Noé hacia sus hijos, dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo a Sem que él ensanche sus tiendas, que abra sus tiendas para que pueda entrar Jafet? El hijo, Sem es el mayor, Jafet es más chico. Entonces el hijo mayor, Sem, iba a acoger a Jafet. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De Sem, si usted sigue la línea de las generaciones, generacional, Sem o de Sem vienen los hebreos, porque llega hasta Abraham. Su genealogía llega hasta Abraham, el padre de la fe. Y Jafet, cuando vemos su descendencia, de Jafet provienen los griegos. Y aquí tenemos la espada de dos filos: los hebreos y los griegos. La palabra de Dios, que actualmente tenemos en nuestras manos, tiene las dos lenguas originales: la hebrea en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y el griego en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Así que una hoja es hebrea, la otra hoja es griega. A Dios le plació justamente dar su palabra, revelar su palabra en el tiempo histórico del griego, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el tiempo de Jesús y posterior, en griego. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy día han surgido diferentes grupos que quieren buscar la restitución de los nombres originales, de los nombres hebreos o judíos, y hacer referencia a que todo, por estos pasajes que hemos mencionado, que la salvación viene de los judíos, etc., y que cuando se habla que la salvación es primeramente al judío, pero también después al griego, no solamente eran las bendiciones o la salvación, sino también en su momento la reprensión y el castigo o la maldición para el judío desobediente. Entonces, primeramente le tocaban las bendiciones, pero si desobedecía, también la reprensión. Pero bueno, hermanos, hoy día hay grupos como los grupos cristianos mesiánicos y otros más que están buscando el volverse hacia la Torá, el volverse hacia las prácticas de la ley, y que se utilicen los nombres en hebreo, y que se utilicen los nombres como se acostumbraba en el tiempo bíblico del Antiguo Pacto, y muchos inclusive tienen una antipatía hacia el griego, aseguran que la palabra de Dios del Nuevo Testamento no pudo haberse dado en griego, que es una lengua pagana, etcétera, sin darse cuenta, hermanos, que esto es un plan de Dios, un programa de Dios, que llegó al punto del cumplimiento en donde fue para el pueblo de Israel, en esa primera parte, y que en la conclusión de la segunda parte, en cuanto a la palabra y el programa de salvación, que concluiría con Cristo Jesús en su muerte y resurrección, sería en el ámbito griego, porque era el lenguaje universal escrito y en su momento también hablado. De hecho, posteriormente decayó el griego y vino el latín. Y después del griego y latín se da origen a las lenguas vernáculas o las que hoy día se hablan, las lenguas modernas, el idioma moderno. Pero justamente
Dios elige que esto se dé en el tiempo histórico en que se utiliza el griego, porque el griego tiene un símbolo, como lo mencioné, en su amplio uso, hacia el gentil, hacia el mundo, hacia todos. Esto es el plan de Dios. Entonces, hermanos, estos movimientos mesiánicos muestran una antipatía hacia el griego, hay un rechazo hacia decir Jesús, que debe de ser Yeshua, que no debe de ser el uso de la palabra Dios, sino que debe de ser Adonai, etc. Y que debe haber una restitución del nombre. Todo esto, hermanos, es por falta de conocimiento. Porque hasta hoy día, como mencioné en un principio del video, de la reflexión, no hay evidencia de un Nuevo Testamento en hebreo. No existe. Toda la evidencia de manuscritos, toda la evidencia que ha sido encontrada, desde los rollos del Mar Muerto, que son los más antiguos, hasta fechados hasta el año 150, 200 después de Cristo, y hasta los años posteriores, el año 300, 400, y ya posteriormente los otros manuscritos que son del siglo X, XIV y XVI, todos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, están en hebreo. Perdón, en griego, no en hebreo. No hay Nuevo Testamento en hebreo. No hay Nuevo Testamento en arameo. Solo en griego. Y a pesar de que existan diferentes versiones, como la Biblia Peshita, como la Kadosh israelita y otras, son traducciones del griego al hebreo y del hebreo al castellano. Mas no hay un original o copias antiguas del Nuevo Testamento en hebreo o en arameo. No existen. Hay palabras arameas dentro de los evangelios y dentro de las cartas, sí, sobre todo en los evangelios. Pero no hay manuscritos que hasta hoy día se hayan encontrado que estén escritos en arameo o en hebreo. No existen. Por consiguiente, hermanos, tenemos que entrar en el propósito de Dios, en el deseo de Dios y en el programa de Dios. Y así lo quiso Dios, porque así empata perfectamente bien. Porque el griego representa a los gentiles, a nosotros, a los no judíos, a los que ahora somos pueblo. Esa es la espada de dos filos, la hebrea y la griega, la palabra de Dios que tiene estos dos idiomas, hermosa y preciosa, que transforma y cambia las vidas. Esta ha sido la reflexión que hemos querido traer en este día. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, escríbalo aquí, abajo, en el chat o en la caja de comentarios. Con gusto abordaremos su duda y el tema aquí, en Al Abrigo de su Gracia. Se despide su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México, enviando un abrazo fuerte a todos los hermanos y amigos que han seguido esta transmisión. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.